Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió por medio de ellas. Ustedes podrán ser semejantes a Cristo como gente pecadora pero convertida. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios, dominar los malos deseos. Además, deben de ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a los hermanos en Cristo sobre todo y amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo esto y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace, es así como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer esto. De ese modo nunca fracasarán en sus vidas cristianas y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. En una última lección que tuvimos aquí, hablamos precisamente de esto. ¿Por qué algunos creyentes se apartan tan fácil del camino? En la primera lección que mencionábamos, hablamos de la gente se aparta del Evangelio por falta de conocimiento. ¿En dónde estriba la falta de conocimiento? La falta de conocimiento estriba en que la gente en nuestro pueblo poco lee las Escrituras. Y que una de las cosas que Dios recomienda a su pueblo desde el Antiguo Testamento es que se empapen de las Escrituras. Por ejemplo, cuando Josué le fue encargado el trabajo de ser el sucesor de Moisés, lo que le dijo a Josué fue esto: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira la recomendación de Moisés: nunca se aparte de tu boca este libro. A lo largo de la historia de Israel, en todos los momentos de cautividad, encontramos que la mayoría de las veces que el pueblo de Israel apostató, yendo en pos de dioses ajenos, fue porque ellos olvidaron el libro de la ley. Muchas veces Israel olvidó la ley y a consecuencia de ello se apartaron del Señor, y como consecuencia de apartarse, muchas veces Dios los puso como esclavos de las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque se olvidaron de la ley de Dios, se olvidaron de leer la palabra, se olvidaron de vivir la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos que lo primero que Jesús hizo al venir aquí fue usar las Escrituras. Todo lo que Jesús hizo y dijo fue basado en las Sagradas Escrituras, siempre, siempre. Y Jesús le dice a los judíos: ustedes erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y les dice: mire,
si ustedes creyesen a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Y les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, y dice Jesús en San Juan capítulo 7, versículo 38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el capítulo 24 de San Lucas, versículo 44 dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así fue necesario, y así estaba escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Las Escrituras. El apóstol Pablo, refiriéndose a la resurrección de Jesucristo en 1 de Corintios capítulo 15, porque yo les he enseñado lo que asimismo recibí del Señor, que Cristo fue muerto conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Siempre las Escrituras están de por medio. Y lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es esto. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15 dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, dice, te mando delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que conforme a sus propias concupiscencias apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Entonces, el Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice el Salmo 119, el verso 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. No hay nada más real en la vida, amigo, que la palabra de Dios, que estudiar la palabra. Entonces en nuestro pueblo, un gran número de personas han entrado a la iglesia. Muchos se han hecho bautizar, pasan un poco de tiempo en la iglesia y cualquier cosa lo saca de la iglesia. Cualquier cosa. Mucha es la gente que hoy hay bautizada en el mundo, perdidos. Pasaron algún tiempo, días, meses o años, hoy no están. Entonces, la exhortación que el Señor le hizo a Israel varias veces, le dice, mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Entonces el conocimiento se adquiere en la palabra. Dice, bienaventurados los que leen y los que guardan la palabra de esta profecía. El primer aspecto es, no hay conocimiento. Y si no hay conocimiento, es porque no se lee las Escrituras. Amigo, si usted necesita fe, hermano, la gente le pide a Dios, Señor, auméntame la fe. Señor, dame fe. Pero, hermano, la fe no es un salto al vacío. Mire, la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere tener fe, escuche la palabra, lea la palabra. Cuando usted ora, usted habla con Dios, pero cuando lee la Biblia, Dios habla con usted. Lea la Biblia. En segundo lugar, mucha gente se aparta de la iglesia porque no resisten las pruebas. Cualquier cosa los aleja, los aparta. Hermanos y amigos, la fe nuestra en la salvación tiene que ser probada, porque hay quienes piensan que el evangelio es un camino de rosas. Y a veces nosotros o algunos de nuestros creyentes han evangelizado mal a la gente. Algunos televangelistas que son tan comunes hoy, le dicen a la gente, amigo, venga a la iglesia, conviértase a la iglesia. Amigo, no invite a nadie a convertirse a ninguna iglesia salva. Invite a la gente a conocer a Jesucristo. Todas las iglesias están llenas de errores y de cosas que no son agradables. Invite a la gente no a conocer a su iglesia, sino a conocer a Jesucristo. Cuando la gente conoce a Jesucristo, no una denominación. Si usted va detrás de una denominación, tarde o temprano se aparta. Porque hay gente que va a una iglesia buscando perfección. No hay perfección en ninguna iglesia. El único perfecto es Jesucristo. Por eso invitamos a la gente no a conocer ninguna iglesia, sino a conocer a Jesucristo. Cuando la gente conoce a Jesucristo, nunca se aparta del Señor. Entonces, la gente cree, y algunos le enseñan a las personas ignorantemente, venga a la iglesia para que consiga plata, venga a la iglesia para que se le acaben los problemas. No, el evangelio no es para conseguir plata, el evangelio no es para que se le acaben los problemas. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Que Dios lo bendice a usted? Sí, pero el dinero es una añadidura. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, porque lo demás es añadidura. No busque plata en el evangelio, no busque evadir sus problemas. Mire, si usted le dice a alguien, conviértase, y se le acaban sus problemas, le está mintiendo, porque aún Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Es decir, Cristo no le dijo a Pedro, tranquilo Pedro, que yo te voy a librar. Tranquilo Pedro, que yo no voy a permitir que esto te ocurra. No, tiene que pasar por el zarandeo, Pedro. Vas a pasar por el zarandeo, pero yo voy a orar para que Dios te dé fortaleza. Pero que pasas, pasas. La Biblia dice en Hechos que Pablo, donde llegaban las iglesias, le decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, problemas tenemos. Jesús dijo, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces, el evangelio no es para arreglar los problemas a la gente ni para arreglar las deudas a nadie. Dios bendice, de modo que la gente pueda regocijarse en Dios, pero el primer milagro que usted tiene que recibir es la salvación.
La salvación es el milagro más grande que existe. Así que aprópiese de esa salvación. Tercero, mucha gente se aparta de las iglesias porque no ponen su mirada en Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gente que va a las iglesias poniendo la mirada en la iglesia, poniendo la mirada en los pastores, en los diáconos, en las directivas, o en cosas efímeras de esta vida. No, no haga eso. Nadie hay perfecto en la vida. No crea en esos famosos líderes que se hacen dioses, que se hacen pasar por profetas y por apóstoles falsos. No crea en eso. Enamórese de Jesucristo. No se enamore de la iglesia ni de su líder, porque tanto lo uno como lo otro en cualquier momento le puede fallar. Enamórese de Cristo. El día que usted se enamore de Cristo, no lo saca nadie de la iglesia. Nadie. Ponga su mirada en Jesucristo. Dice Pablo a Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hace una mención como de 16 motivos. Y dice tribulación, angustia, persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego en la segunda parte dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ponga su mirada en Cristo, no en su líder, no en la organización, no en la gente de la iglesia. Porque si usted lo hace tarde o temprano, se va de la iglesia. Cuarto, hay gente que ha llegado a la iglesia por intereses personales. Le han dicho, vaya a la iglesia, que allá le van a solucionar el problema económico. Tranquilo, le van a pagar el arriendo, los servicios, le van a ayudar con el mercado. Cuando usted se mete a una iglesia pensando en eso, no está pensando en la salvación, sino en llenar el estómago. Le refiero una enseñanza de San Juan capítulo 6. Jesús alimentó por ahí entre 15 y 20 mil personas. Hizo el milagro y les dio comida. Eran más de 5,000 hombres sin contar los niños y las mujeres. Era entre 15 y 20 mil. Jesús hizo un milagro, multiplicó la comida y les dio a todos y sobró comida. La gente se alegró porque la gente está buscando es eso, comida. Alguien que les dé comida, vestido, que les dé vivienda gratis. Es un error, porque la Biblia dice que el que no quiere trabajar no coma, el que no, si no coma. Entonces, la gente se ilusionó y Jesús se retira de ellos, pero ellos, cuando volvieron a tener hambre, comenzaron a buscar a Jesús. ¿Dónde estará ese maestro para hacerlo rey? Ese es el que nosotros necesitamos. Busquémoslo. Lo buscaron por mar y tierra. Pero cuando una persona no quiere hacer la voluntad de Dios, Dios se le esconde. Pero cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, Dios se le muestra. Por eso hay tantos simpatizantes en las iglesias que van a la iglesia una y otra vez, meses, años, y nunca se convierten. Y muchos de ellos dicen, no entiendo nada, pero van a la iglesia. Cuando usted vaya a una iglesia, amigo, para que usted entienda el evangelio, tiene que llevar la convicción de que quiere hacer la voluntad de Dios. Si usted va simplemente como un simpatizante, pero no quiere pasar de ahí, Dios no le va a revelar. Porque la Biblia dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Cristo o no. Entonces, esta gente comenzaron a buscar a Jesús no porque querían seguirlo, sino por la comida. Bueno, finalmente Jesús se les mostró.
Y le dijeron, maestro, ¿dónde estabas? Qué felicidad, qué gozo, qué alegría volverte a ver. Y Jesús sabía el corazón de ellos y les dijo, ajá, me buscáis no porque hayáis visto mis obras, sino porque les di de comer. No, señores, les dice Jesús, trabajad, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Y ellos, claro, alegres, digan, esa comida es la que nosotros necesitamos, porque no hayan entendido. Entonces Jesús comenzó a evangelizarlos. Les dice, miren, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre de mí permanece, y yo le resucitaré en el día postrero. La gente comenzó a cavilar y a decir, ¿cómo es que este hombre nos va a dar a comer su carne? Este está loco. Jesús los evangelizó y les dijo que la verdadera comida era recibir la palabra de Dios. Ellos dijeron, oiga eso, miles de personas dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice la Biblia que comenzaron a irse uno tras otro y se fueron todos. Una iglesia de 15 y 20 mil personas al otro día, no había nadie, se fueron porque buscaban a Jesús por comida. Y Jesús le dice a los apóstoles, vea, se fueron todos. Si quieren irse ustedes, se pueden ir. No hay problema. Si quieren ir, váyanse. El apóstol Pedro alza su voz y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te estamos siguiendo por la comida o por intereses personales, sino porque creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias hoy. Gente que está en la iglesia buscando un beneficio. A ver quién me puede ayudar económicamente. Hay gente, hay jóvenes que van a las iglesias buscando novia o viceversa. Porque dicen las jóvenes de la iglesia son bonitas, son sanitas, no son mundanas. Y van buscando esas cosas. No, así no es. Busque primero el reino de Dios y su justicia. Y Dios le dará beneficios materiales. Le da su novia, su esposa, si es soltero o viceversa. Pero busque primero a Jesucristo. No se vaya por las ramas. No busque los beneficios, busque su salvación. Judas estuvo con Jesús, pero finalmente lo vendió por 30 piezas de plata. Entonces, cuando usted busca intereses personales y va a la iglesia buscando solo eso, tarde o temprano se aleja de la iglesia. Entonces, son los motivos por los cuales mucha gente se aleja de la iglesia. Número 5. Motivos. Mucha gente teme perder la familia. No, ¿qué dirá mi papá, mi mamá, mi tío, mi hermano, etcétera, etcétera? Y no se convierten, o a veces van a la iglesia a escondidas, pero no quieren que sus familiares se den cuenta que es un cristiano. Mire lo que dice el Salmo 27:12. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Sus familiares lo amenazan de echarlo de la casa, no queremos más contigo, si te vuelves evangélico no cuentas con nosotros. Dice Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece o ama menos a su padre y a su madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces la familia a veces se convierte en un problema también para la gente y muchos se apartan por culpa de la familia. Número 6. ¿Por qué se apartan de la iglesia? Falta de verdadera conversión.
El apóstol Pedro dice así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, este versículo que les acabo de citar concuerda con el capítulo 28 de Proverbios. Dice la Biblia, en Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, mas el que los encubre no prosperará. No prosperará, no se han arrepentido de corazón. Número 7. Motivo número 7 por el cual la gente se aparta del camino. Amargura, raíz de amargura. El apóstol dice, mirad bien, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ese es una falta grave que ha sacado a mucha gente de las iglesias. La amargura. Algunos porque no les prestan dinero, no les colaboran con el mercado, otros porque prestan dinero y no pagan. Es decir, hay un montón de cosas que nos enseña la Biblia que nos puede crear una raíz de amargura y por ello muchos sean contaminados y se apartan de la iglesia. Número 8. Ataques del enemigo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No le dé lugar al diablo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mire, hermano, Jesucristo nos blindó a nosotros con su sangre. Los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos recibido el bautismo en el nombre de Jesús, hemos sido blindados con la sangre de Jesucristo. Y Dios nos tiene blindados, cubiertos en todas sus formas. Pero si usted se aparta, si usted le da lugar al diablo, si usted se sale un poquito de ese blindaje donde Dios lo metió, usted se está exponiendo al enemigo. Dice la Biblia, no deis lugar al diablo. No diga, dice Pablo, dice Santiago, no diga que si alguno es tentado, que es que Dios lo tienta, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que alguno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, no es que Dios le ponga a usted la tentación, el diablo atiende la trampa. Pero si usted no pone la mirada en Jesús y pone su mente en Cristo, su carne responde a las trampas del diablo. Su concupiscencia responde a las trampas del diablo. Usted tiene que llenarse del poder y de la plenitud de Dios, llenar su mente, su pensamiento, su corazón de la palabra de Dios. Es la única arma que tenemos para defendernos. La palabra de Dios es la espada del Espíritu que corta, no solamente en las 7 armas que aparecen en Efesios capítulo 6, las 7 armaduras que Dios nos dio para defendernos del enemigo. 6 de ellas son armas defensivas, pero solo hay un arma ofensiva que es la espada del Espíritu, porque esa nos sirve para atacar y para defendernos. Así que por eso hay que tener la palabra de Dios en el corazón. Jesús venció la tentación, toda tentación, citando la palabra. Entonces, no le dé lugar al diablo. Que Dios no lo tienta a usted, sino que es su concupiscencia en la que responde a las trampas del diablo. Número 9. Los afanes de este siglo. El delirio de grandeza, de conseguir dinero y de tener fama a toda costa, es lo que ha alejado a mucha gente de las iglesias. A veces negocios ilícitos, por enriquecerse de la noche a la mañana, han hecho que pierdan su salvación, que se pierdan. Recuerden esto, amigos. La Biblia dice, ¿qué ganará el hombre si granjeare todas las cosas de este mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa
dar a Dios. Entonces, uno de los motivos por los cuales se aparta la gente es los afanes de esta vida. El delirio y el deseo de conseguir dinero hace que no vuelvan a las iglesias y se apartan fácil del Señor. Y número 10, descuido espiritual. Esa es una de las armas letales que usa el enemigo para apartarlo a usted del camino del Señor. Aquí lo he dicho muchas veces y hoy lo vuelvo a repetir. Hay tres elementos muy importantes en la vida del cristiano, que es lo que más descuida el cristiano. Número 1, la lectura de la Biblia. Es una cosa que el mundo, que nuestros creyentes tienen descuidado. Número 2, la oración. Número 3, la asistencia a la iglesia. Son 3 armas muy poderosas para que usted mantenga en la iglesia. 1, leer la Biblia. 2, orar siempre. Y 3, no faltar de la iglesia. Son 3 elementos muy valiosos. Son columnas muy principales que hará que usted permanezca fiel en la iglesia. Si usted descuida una de esas 3 cosas, tarde o temprano, usted va a fallar y va a terminar en el mundo perdido como antes. Que Dios lo ayude, hermano, y recuerde Hebreos capítulo 2. Recuerde esto. Hebreos 2 dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, milagros y diversos repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hermano, 10 motivos por los cuales usted se aparta, o muchos se apartan del camino, y le recuerdo estas 3 cosas. Para que usted mantenga firme en la iglesia, en los caminos del Señor, no deje de leer la Biblia, no deje de orar y no deje de asistir a la iglesia. Que el Señor Jesús lo bendiga.